El tema que nos tocó es el de diabetes. Vamos a desglosar los temas que son su definición, las principales hormonas que intervienen en la diabetes, cuál es la liberación y la acción de la insulina, que es la hormona protagonista, que es la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes estacional, y pues entre esta vamos a tocar los temas que son como tal las causas, el tratamiento y el diagnóstico. Y también disciplinariamente vamos a dar unas recomendaciones y unas restricciones para aquellos alimentos que son perjudiciales para el paciente diabético. Bueno, empecemos definiendo como tal la diabetes. La diabetes es una enfermedad de carácter metabólico que hace parte principalmente de las enfermedades crónicas no transmisibles. Se considera que esta enfermedad es multifactorial, ya que la desencadenan varios factores, como principalmente son factores ambientales y factores genéticos. En los factores ambientales tenemos, por ejemplo, los malos hábitos alimenticios que pueden tener las personas, como tal pues una malnutrición, y también el sedentarismo. También los factores genéticos se incluyen como tal antecedentes genéticos de familiares, o en la diabetes estacional, que es la diabetes del embarazo, en la que la madre le transmite la enfermedad pues, a su hijo. Esta enfermedad se va a desencadenar principalmente por los hábitos alimenticios que tenga cada persona. Es decir, que del 100% de los alimentos que se consumen diariamente, el 50% van a ser carbohidratos. Los carbohidratos que consumimos diariamente están en forma de polisacáridos y disacáridos, pero nuestro organismo los convierte en monosacáridos, y el principal o el más importante es como tal la glucosa. El páncreas, que es una de las glándulas anexas a nuestro sistema digestivo, es el principal productor de insulina. Nuestro páncreas tiene una función endocrina y una función exocrina. Esta última es como tal la de producir enzimas digestivas que van a ser vertidas mediante el jugo pancreático en el duodeno, y van a ser las protagonistas para que los nutrientes pues sean absorbidos. Y una función endocrina, que es como tal, mediante las células beta, producir insulina. Esta insulina que se produce va a ser la hormona principal o la hormona de llave para que estos carbohidratos que fueron consumidos en la dieta entren como tal en la célula. Si este sistema como tal de esta hormona se ve alterado por estos factores, y en dado caso que el páncreas deje de producir insulina, nuestra célula no va a tener como tal el ATP o la energía para satisfacer a las necesidades de nuestro organismo. Es decir, que cuando se acumula este carbohidrato que no entra a la célula, se acumula en el torrente sanguíneo, lo que va a producir como tal una hiperglucemia. Cuando una persona tiene hiperglucemia, va a desencadenar estos trastornos como son la poliuria, que es las excesivas ganas de ir al baño para orinar, la polifagia, que es la excesiva hambre, la polidipsia, que es la excesiva sed, y otros factores como son la ceguera nocturna, la irritabilidad y las fatigas. Estos trastornos se juntan para formar otros más graves si como tal la patología no se controla a tiempo. Pueden desencadenar como nefropatía, que es como tal la falla renal, las neuropatías, como tal la falla de los nervios parasimpáticos, y la angiopatía, que es la falla de los vasos sanguíneos. Buenas, mi nombre es Betsy y yo le voy a hablar de la fisiopatología y aspectos de la diabetes tipo 1. Primero vamos a definirla. La diabetes tipo 1, anteriormente llamada diabetes juvenil o insulinodependiente, es un trastorno crónico en el cual el páncreas no es capaz de producir insulina o lo produce en cantidades insuficientes. La insulina es una hormona necesaria para que el azúcar, es decir, la glucosa, ingrese a las células del cuerpo y dé energía. Las causas. La causa exacta de la diabetes tipo 1 se desconoce, pero podemos mencionar varios factores. Por ejemplo, el sistema inmunológico, que es el encargado normalmente de combatir virus y bacterias perjudiciales, a veces por error destruye las células del páncreas que son capaces de producir la insulina, es decir, los islotes o los islotes de Langerhans. Otros factores pueden ser por genética, es decir, que se dé por herencia, o por
virus o factores ambientales. Los signos y síntomas de la diabetes aparecen repentinamente. Generalmente son el aumento de la sed, necesidad de ir al baño a orinar constantemente, hambre extrema, adelgazamiento no intencional, irritabilidad y otros cambios de humor. El tratamiento de la diabetes tipo 1. El tratamiento básicamente comprende tomar insulina, llevar una dieta adecuada, hacer un recuento de hidratos de carbono, grasas y proteínas, tener un peso adecuado y hacer ejercicio en forma regular. La idea del tratamiento es mantener los niveles de azúcar en sangre lo más cerca a los normales posible para postergar o prevenir complicaciones. Un nivel de azúcar sano sería antes de comer entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro y después de la comida alrededor de unas 2 horas que sea inferior a 180 miligramos sobre decilitros. El diagnóstico. Las pruebas del diagnóstico de la diabetes tipo 1, hoy hablaremos de 2. La primera, prueba de hemoglobina glicolizada. Esta es una prueba para medir el azúcar en sangre en un periodo de 2 a 3 meses. Se hace para medir el azúcar en sangre unido a una proteína que transporta oxígeno llamado hemoglobina. Entre más alto sea el azúcar en sangre, mayor será la hemoglobina con glucosa. Un nivel mayor al 6,5% indicará la presencia de diabetes. El segundo es el examen de azúcar en sangre en ayunas. Este es un examen en ayunas que se hará luego de una noche. La persona no podrá comer. Se hace para indicar los niveles normales. Si la presencia después de este examen en ayunas es mayor a 126 miligramos sobre decilitro, se dirá que la persona tiene diabetes. Gracias. Fisiopatología de la diabetes tipo 2. Esta es una afección crónica que afecta la manera en la que el cuerpo procesa el azúcar en sangre, o sea, la glucosa. La diabetes tipo 2 es la más común y es cuando el cuerpo no produce insulina o no usa bien la insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a la célula para darles energía. Usted tiene un riesgo mayor de padecer diabetes tipo 2 cuando tiene antecedentes familiares con esta afección crónica, tiene obesidad, no hace ejercicio o es un adulto mayor. Esta tiene varios síntomas, que uno de estos es la sed extrema, la micción frecuente, el cansancio, el hambre, la visión borrosa. Para el diagnóstico de la diabetes tipo 2 está la prueba de examen de azúcar en sangre, que esta es una prueba que indica tu nivel de azúcar en la sangre promedio en los últimos 2 o 3 meses. Los niveles normales se encuentran por debajo del 5,7%. Si estás en un rango del 5,7 y 6,4% indica o se considera prediabetes. Si está en un 6,5% o superior a este, indica que tienes diabetes. También está el examen de azúcar en sangre en ayunas. Esta se toma una muestra después de una noche de ayunas. Una lectura a menos de 100 miligramos por decilitros es normal. Un nivel entre 100 y 125 miligramos por decilitro se considera prediabetes. Pero si tienes 126 miligramos por decilitro o superior de esta en ayunas, indica que tienes diabetes. Otro de los diagnósticos para la diabetes es el examen aleatorio del azúcar en sangre. Este se expresa en miligramos por decilitro o milimoles por litro. Sin importar la última vez que hayas comido, una muestra que indique que tu nivel de azúcar en sangre es de 200 miligramos por decilitro o superior a este, indica que tienes diabetes. Y también si presentas signos de la diabetes como sed extrema, orina frecuente. Como tratamiento hay varios y uno de estos es seguir una dieta saludable y seguir un plan de comidas, ya que suelen tener más grasa corporal de la que deberían y este es el resultado de comer más calorías de las que gastas. El cuerpo almacena esa grasa extra en células de grasa. Hacer ejercicio regularmente también es uno de los tratamientos porque el ejercicio ayuda a mejorar la respuesta del cuerpo a la insulina. También te ayuda a perder ese exceso de grasa corporal y te mantiene el corazón y los pulmones en un buen estado. También te ayuda a reducir el riesgo de padecer otros problemas de salud como el cáncer. Tomar medicamentos según lo recetado también es uno de los tratamientos.
ya que existen muchos medicamentos para la diabetes tipo 2 y también para que el cuerpo ayude a producir esa insulina o por lo menos responda mejor a esa hormona. En ocasiones las píldoras, por más que se combinen con dietas y ejercicio, no siempre son suficientes para mantener el azúcar bajo control. Algunas personas que padecen de diabetes tipo 2 quizá deben de inyectarse la insulina, ya que por el momento es el único modo en la que se puede hacer, inyectarse insulina o una bomba de insulina. Incluso una persona si intentara tomar la insulina por medio de una píldora realmente no podría, porque los ácidos y jugos digestivos que se encuentran en el estómago lo descompusieran y se suprimiría su efecto. Continuando con nuestro tema de diabetes, vamos a hablar a continuación sobre lo que es la diabetes gestacional. Bueno, la diabetes gestacional se diagnostica por primera vez durante el embarazo y generalmente es en el segundo trimestre de gestación. Bueno, ¿por qué se da la diabetes gestacional? Durante el embarazo, la placenta produce cierta cantidad de hormonas que se oponen a los efectos de la insulina, y esto hace que haya un incremento en los niveles de glucosa. Entonces, esos efectos hormonales acompañados con el aumento de peso que normalmente se da en el embarazo predisponen a lo que es la diabetes gestacional. En una embarazada normal en el segundo trimestre se va desarrollando un aumento de la resistencia periférica a la insulina a nivel postreceptor, mediado por los altos niveles plasmáticos de las hormonas diabetógenas, por ejemplo prolactina, lactógeno, cortisol, entre otros. Este aumento se da en la segunda mitad del embarazo y alcanza su acme en la semana 32. También se da un aumento de las demandas energéticas y de insulina necesarias para el aumento corporal. Y secundario a la insulinoresistencia se da la disminución de la tolerancia a la glucosa. Como consecuencia de la insulinoresistencia se da un incremento de la secreción de insulina, y algunas gestantes no responden compensatoriamente a ese efecto, y eso ocasiona que se desarrolle la diabetes gestacional. Bueno, en cuanto a las implicaciones, es de más fácil control que la diabetes mellitus pregestacional. La diabetes gestacional presenta también riesgos incrementados en relación con el trastorno metabólico. Es muy poco probable que la madre tenga consecuencias, puesto que existe una buena reserva de insulina pancreática, pero pueden haber consecuencias a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo tenemos, por ejemplo, la preeclampsia, morbilidad neonatal, también tenemos muerte intrauterina. A largo plazo tenemos que puede aumentar el riesgo a desarrollar diabetes mellitus tipo 2, también riesgo de obesidad, o también puede desarrollar una intolerancia a la glucosa. Bueno, existen ciertos factores que predisponen a la diabetes gestacional. Tenemos, por ejemplo, una mujer mayor de 35 años, mujeres con sobrepeso u obesidad, antecedentes de diabetes gestacional con otro embarazo, o que se haya dado a luz a un bebé con un sobrepeso, por ejemplo, mayor a 4 kilogramos, o que ya se tenga un diagnóstico previo de prediabetes. Si una madre presenta uno o varios de estos factores, ya se procede a hacer una glicemia basal en analítica de primer trimestre. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se recomienda que los primeros exámenes se hagan entre la semana 24 y la semana 28. Eso quiere decir alrededor de los 6 meses. Y se hace por medio de un examen de glucosa en sangre. Si ya los niveles de glucosa se ven elevados, entonces ya se hacen exámenes más específicos, como por ejemplo la prueba de intolerancia a la glucosa de 3 horas. Y en cuanto al tratamiento, tenemos que inicialmente se hace una dieta especial con el fin de que tanto la madre como el bebé aumenten del peso, pero sin alterar los niveles de glucosa. Y acompañado de esto, se recomienda hacer una actividad física moderada. Si luego ya de la dieta especial y la actividad física moderada los niveles de glucosa siguen elevados,
Buenas, mi nombre es Indira y voy a dar continuación al tema que nos tocó a nosotros, que fue diabetes. Yo les voy a hablar acerca de dietas y recomendaciones para pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Primero vamos a destacar la importancia que tienen los hidratos de carbono en las dietas para pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Como sabemos, están los hidratos de carbono simples, que son azúcares, los hidratos de carbono complejos, que son los almidones. Aquí siempre tendemos a pensar de que son los hidratos de carbono simples los que elevan el azúcar en la sangre, pero esto no siempre es así. Ya sean hidratos de carbono simples o complejos, todos van a elevar el azúcar en sangre. Los alimentos ricos en azúcares o harinas refinadas, como son el pan, el arroz blanco, los cereales, las pastas, estos elevan el azúcar en sangre de una manera muy rápida, ya que el organismo los absorbe de una manera muy rápida y estos llegan al torrente sanguíneo de una manera más fácil. Los alimentos ricos en harinas integrales, como el arroz integral, los cereales integrales, estos llegan a la sangre de una manera muy lenta. Aquí tenemos dietas o más bien recomendaciones para pacientes con diabetes tipo 1. Es importante introducir en estas dietas todos los grupos de alimentos. Las legumbres, estos tienen un alto contenido de fibra y de proteínas que van a ayudar a reducir la absorción del grasa, y se debe ingerir entre 3 y 5 raciones a la semana. Las carnes, estas ayudan enormemente a corregir la glucosa en el metabolismo y se debe consumir entre 3 y 5 veces a la semana. Los pescados, estos tienen un alto contenido de ácidos grasos que ayudan a controlar la cantidad de azúcar en sangre y a reducir el colesterol, y se debe consumir también entre 3 y 5 veces a la semana. Los panes, cereales, arroces y tubérculos, como dije anteriormente, es preferible consumir los hidratos de carbono complejos, y esto se debe consumir entre 3 y 5 raciones al día. Los vegetales y frutas también tienen un alto contenido de fibra, se debe consumir 2 a 3 veces al día. Las leches y sus derivados tienen un alto contenido de calcio y es una ventaja para los huesos y para los dientes. Aquí tenemos la dieta para pacientes con diabetes tipo 2. Es algo parecido a la anterior. También se debe aumentar la ingesta de fibra, ya que esto favorece el tracto intestinal. Se debe comer más veces al día, entre 6 y 7 veces, ya que si se consume más veces, las porciones van a ser un poco más pequeñas, por lo tanto el azúcar no va a aumentar de manera exagerada. También se debe incrementar las proteínas vegetales como legumbres, semillas, algas, cereales, los frutos secos, y se debe reducir el consumo de carnes y aumentar el consumo de las aves y de los pescados. Se debe cocinar siempre con aceite de oliva, se debe reducir el exceso de sal, y también esto se puede reemplazar por especias naturales, ya que estas tienen efectos metabólicos que pueden ayudar a controlar el azúcar en sangre. Se debe consumir lácteos desnatados, semidescremados, y se debe también controlar el consumo de alimentos azucarados como helado, postres, dulces, salsas, entre otros. Gracias.